¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, para quienes no me conocen aún. El día de hoy voy a desarrollar un tema ligado a la vida, a la obra del gran maestro, filósofo, sociólogo y psicólogo Erich Fromm. Antes ya he venido desarrollando otros videos que tengo sobre Erich Fromm. Más bien te invito a que revises algunos de sus videos. Por ahí uno de esos videos llegó con muchas visualizaciones, a más de 1000 visualizaciones en mi canal. Y creo que siempre es importante ir revisando, actualizando esos otros videos que ya he desarrollado. He visto pocos videos que profundizan en la vida y en la obra de Erich Fromm. Y hoy voy a ir analizando otros aspectos, voy a complementar lo que no he desarrollado en los otros videos. Si quieres una información complementaria, puedes ir a los otros videos, pero esta es una actualización y sí quisiera ir desglosando algunos elementos de la vida y la obra de Erich Fromm. Bueno, Erich Fromm vivió entre 1900 y 1980, nació en Alemania, de tradición familiar judía. Incluso hizo estudios sobre el judaísmo en su tesis de sociología. Él estudió primero derecho, después estudió la historia del judaísmo y se graduó como filósofo y como sociólogo. Hizo un doctorado en este aspecto. Y después también se formó como psicoanalista en el Instituto Psicoanalítico de Berlín. Y posteriormente, pues fue construyendo una larga obra. Digamos que un tema controvertido, quizás para algunas personas, es que perteneció a la escuela de Frankfurt, por allá por la década de los 30 del siglo XX, antes del inicio del nazismo. En la década de los 30 del siglo XX, Erich Fromm perteneció a la escuela de Frankfurt. Esta escuela de Frankfurt fue un instituto de teoría crítica y estuvo muy cercano a Max Horkheimer y a otros personajes de la Escuela de Frankfurt, al Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Frankfurt, más conocido como la Escuela de Frankfurt. Ese es uno de los temas quizás más controvertidos. ¿Por qué? Porque esta corriente, esta Escuela de Frankfurt, tuvo influencias de Marx y de Freud, de Marx y de Freud. Y la mayor parte de los que conformaban esta escuela eran de tradición judía, de tradición judía, eran judíos. Por eso es cuando llega el régimen nazi al gobierno de Alemania, Hitler, pues casi todos los miembros de la escuela de Frankfurt tuvieron que huir a diferentes países, algunos a Suiza, otros a países europeos y la mayoría se fueron a Estados Unidos y en los Estados Unidos en la década de los 40 y 50 desarrollaron el pensamiento de la escuela de Frankfurt y se conoce como la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, la teoría social crítica de Frankfurt, de la escuela de Frankfurt. Y y Eric Fromm, pues, perteneció en la década de los 30 a esta escuela, alrededor de 5 o 6 años, perteneció a la escuela de Frankfurt, pero progresivamente se fue desvinculando porque tenía discrepancias con algunos de sus miembros. Vamos acá a revisar, por ejemplo, aquí tenemos Max, perdón, no Marx, Max Horkheimer, que fue un seguidor de Marx. La mayor parte de los miembros de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, pues de alguna forma recibieron la influencia de Karl Marx, del marxismo, haciendo una revisión de lo que es el marxismo y más apegados a una socialdemocracia o un progresismo. Y
Max Horkheimer fue el que fundó esta escuela de Frankfurt. Vamos a revisar esto brevemente. No es el tema directo, pero creo que involucra mucho a Eric Fromm y vamos a tener un sentido reflexivo sobre este tema. La Escuela de Frankfurt, fundada por Max Horkheimer, surge en Alemania en los años 30 del siglo XX, como ya mencioné, y después la emigración a los Unidos cuando el régimen nazi toma el poder. Es una escuela de teoría social y filosófica que se llama como la teoría crítica, asociada al Instituto de Investigación Social en la Universidad Goethe de Frankfurt de Meno. Son críticos a la ilustración europea, critican el capitalismo tomando bases marxistas y el fascismo, tomado, tomando como referentes a George Hegel, a Karl Marx y a Sigmund Freud. Siendo de izquierdas, ¿sí? Porque estaban ligadas al marxismo, a la izquierda alemana, siendo de izquierdas, criticaban también al socialismo real de la Unión Soviética, de la URSS, que empezó a tomar poder en 1917 y después en 1922 se consolidó. Viendo estos excesos totalitarios del régimen soviético, comenzaron a criticarlo. Entonces, digamos, fueron muy críticos con la Unión Soviética. Sin embargo, ellos se mantenían en posiciones todavía de izquierdas, alejándose de la URSS y del comunismo real o el socialismo real de la URSS. Algunos de sus principales autores en esta críticos a la, aquí está un poco, autores críticos a la modernidad, voy a arreglarlos en la autores críticos a la modernidad europea. Sí, los principales autores críticos a la modernidad europea han sido Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Eric Fromm, entre otros. Este es como los elementos básicos de la escuela de Frankfurt. Em, Vamos a revisar también, aquí están algunos de sus miembros, ¿no? Que son los que mencioné. Han habido como tres o cuatro generaciones de la escuela de Frankfurt hasta prácticamente los últimos años. Y dentro de esa primera generación, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, y también se le considera a Eric Fromm. De ahí, Friedrich Pollock, Michael Foucault, Hannah Arendt, que no fue directamente, pero estuvo un poco relacionada. Después Alfred Smith, Jürgen Habermas, Axel Honneth, Hartmut Rosa. Son algunos de los miembros de la Escuela de Frankfurt. Pero ahora, regresando a Eric Fromm y aclarando que él se separó, se separó de la Escuela de Frankfurt, diferente a como lo plantean otros filósofos y psicólogos, incluidos sociólogos, pero me parece que hay pocos sociólogos que conocen la obra de Eric Fromm. Creo que habrá que divulgar más la obra de Fromm en los círculos sociológicos, antropológicos y filosóficos incluso. Estos son algunos de los libros y todos estos los tengo en mi biblioteca, porque evidentemente el psicólogo, uno de los psicólogos que más he revisado y el psicólogo que más he leído ha sido Eric Fromm. Por eso es que en mi canal de YouTube eh, me he visto influenciado por la obra de Fromm. Yo no estoy de acuerdo con el marxismo, ni con el neomarxismo, ni con el postmarxismo. Soy un crítico del progresismo y del marxismo. Sin embargo, creo que la obra de Fromm, más allá de estas influencias que tuvo de Marx, es relevante y hay que difundirla cada vez más. Ustedes ven que ha publicado muchas obras, hay muchas obras más. Estos son solamente los libros que yo tengo en mi biblioteca de Erich Fromm. En 1941, un libro que tengo es El miedo a la libertad, que es uno de los libros que más he revisado y es una crítica al régimen nazi. Creo que es un libro muy, muy relevante y es el que más he revisado, al igual que Psicoanálisis de la sociedad contemporánea. En Psicoanálisis de la sociedad contemporánea hace una crítica
hace una crítica al capitalismo y hace una crítica al socialismo real, al socialismo de la URSS. Hace una crítica al sistema capitalista y al sistema comunista. Acordémonos que en 1950, 1955 ya estaba en auge lo que conocimos como la Guerra Fría. Entonces, Eric Fromm es crítico tanto desde de la izquierda como de la derecha, tanto del socialismo real de la URSS como del capitalismo vigente en esa época en los Estados Unidos. Entonces, esta obra, Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, creo que es muy, muy importante. Y por eso es que me gusta Fromm, porque hace una crítica al exceso del capitalismo y al exceso del comunismo. Y por eso es que él se apega más y cada vez se fue apegando más a la obra o a la perspectiva de la psicología humanista. Si bien en 1956 también publica El arte de amar, que es una explicación muy interesante sobre el amor, sobre las parejas y sobre el arte de amar. Y el arte de amar no solamente de pareja, sino el amor a uno mismo, el amor a la sociedad, el amor en diferentes manifestaciones. En 1959 hace una revisión de los manuscritos económicos y filosóficos de Marx y lo denomina Marx y su concepto del hombre. Creo que es un libro interesante, hace una crítica al marxismo radical y rescata la parte humanística de Marx, no tanto a la parte política, sino a la parte humanística de Marx. Y escribe este libro relevante. Y lo mismo, en 1959 escribe La misión de Sigmund Freud, que es un libro que recupera lo que es la tradición y su análisis de la vida y la obra de Sigmund Freud. Son dos libros que, que como dije ya anteriormente, tuvieron auge en esta época. Y de ahí en 1960 con D.T. Suzuki, un japonés, escribe Budismo Zen y Psicoanálisis. Hace una analogía, una comparación y un acercamiento con lo que es la perspectiva del budismo Zen. Hace una comparación entre esta corriente filosófica, espiritual del Asia con el psicoanálisis freudiano occidental. Entonces creo que este es un libro muy, muy importante de 1960. En el año 64, 1964, publica El corazón del hombre, que también es una de las obras más importantes de Eric Fromm. En el 68 plantea la revolución de la esperanza, esta publicación, este libro, la revolución de la esperanza hacia una tecnología humanizada. Eh, de ahí, Eric Fromm y Michael McCovey publican Sociopsicoanálisis del campesino mexicano. Sociopsicoanálisis del campesino mexicano. Acordémonos que Eric Fromm, después de estar en los Estados Unidos, también vivió un tiempo y fue profesor y fundador de la corriente psicoanalista en México, en la UNAM. ¿Sí? Entonces, esta obra es un análisis sociopsicoanalítico del campesino mexicano. Creo que es importante esa obra que también lo tengo acá en mi biblioteca. Y en 1976 plantea una obra, Tener o Ser. Tener o Ser. Estos son algunos de los libros importantes y especialmente tengo aquí en mi biblioteca estos 10 libros y pues puedo decir que es el autor, es el psicólogo que más libros tengo y del cual he ido profundizando. Algunos los he leído de paso, otros no los he leído todavía, solamente una mirada general, un poco, pero los que sí he profundizado es El miedo a la libertad y psicoanálisis de la sociedad contemporánea, asimismo como La misión de Sigmund Freud. Y en menor medida, budismo zen y psicoanálisis. Los otros alguna vez los leí, pero no los he revisado permanentemente. Entonces, cada vez iré
divulgando más cada uno de estos libros. Haremos alguna revisión, una reseña de cada uno de estos libros, especialmente los que ya he leído y he revisado. El libro, El miedo a la libertad, creo que es muy, muy relevante para entender lo que pasó en el régimen nazi, cómo funcionó la sociedad y la psicología de la gente en ese régimen, en la Alemania nazi, de los años 30 y de los años 40. Y pues voy a leerlos brevemente. Dice la reseña, un poco de la reseña de este libro. Dice, Eric Fromm se propone explicar en este libro los aspectos de la crisis contemporánea de la civilización occidental relacionados con la libertad del hombre. Esta crisis tiene manifestaciones diversas de las que Fromm destaca dos para fines analíticos. Su expresión política, el fascismo, y su expresión sociocultural, la creciente estandarización de los individuos en las sociedades avanzadas. Ambas manifestaciones de la crisis no son sino formas colectivas de evadir la libertad. El miedo a la libertad es el resultado del proceso cuyos orígenes lejanos rastrea Fromm en su análisis, que provoca en el hombre del moderno sistema industrial una autoconciencia de insignificancia personal, una sensación de soledad moral, una disposición a subordinar toda su vida a poderes exteriores y superiores a él. Tal proceso tiene lugar pese a que el sistema histórico que ha producido al hombre moderno libera a este de los vínculos de la sociedad tradicional, proporcionándole independencia y racionalidad, y sienta las bases para una auténtica liberación de las potencialidades humanas. El análisis de Fromm va dirigido precisamente a esclarecer esta paradoja a través de un examen del significado de la libertad para él, hombre moderno, y del por qué y el cómo de sus intentos de rehuirla. El enfoque que utiliza el autor en este libro es además de novedoso e ejemplar. Constituye con su estudio de los factores dinámicos de la estructura caracterológica del hombre moderno que le hacen desear el abandono de la libertad. Uno de los más rigurosos ejercicios de aplicación del psicoanálisis a los fenómenos sociales e históricos. La presente edición se ve enriquecida por la inclusión de un índice analítico y de un índice de nombres citados en la obra. Bueno, creo que este libro les recomiendo muchísimo, El miedo a la libertad, especialmente para entender la sociedad totalitaria, dictatorial del régimen nazi, ¿sí? Pero no nos olvidemos que no fue la única sociedad totalitaria en aquella época. Creo que si bien Eric Fromm, en el libro que se llama Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea de 1955, aparte de criticar al régimen nazi, en esta obra, en el Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, hace una crítica del capitalismo radical en los Estados Unidos de aquella época y de la sociedad comunista y socialista de la URSS. Ahora, yo sí creo que le faltó, esa es una crítica que le hago a Eric Fromm, y por eso es que yo me alejo en este punto, en este sentido, del marxismo de Fromm, pues faltó profundizar en el régimen de la URSS, porque también fue un sistema totalitario, incluso podría ser hasta más totalitario y radical que el mismo régimen nazi. No sé si igual o mayor el régimen de la URSS. Y creo que esa es la obra que le faltó directamente profundizar a Eric Fromm. Quizá por su tendencia a ser de izquierdas, no profundizó ni criticó tanto al régimen de la URSS. Y yo creo que esa es la obra que le faltó a Eric Fromm. Y esa es mi crítica a Eric Fromm. Si bien hizo unos análisis y unas críticas superficiales al régimen de la URSS, bueno, evidentemente le faltó hacer esta crítica a los regímenes totalitarios de la izquierda. Entonces parece que su corazón del hombre, su corazón estuvo más cercano evidentemente a la centroizquierda, y por eso es que no pudo cuestionar al régimen comunista, socialista, totalitario de la URSS, que fue igual o hasta peor que el régimen nazi. Acordémonos que el régimen nazi no duró más de unos 10 años aproximadamente, de 10 a 15 años aproximadamente. Pero la URSS
ese régimen permaneció desde 1917 hasta 1959, perdón, hasta 1989, y algunos lo dicen hasta 1991, pero hasta 1989, cuando cae el muro de Berlín y se desintegra lo que es la URSS. Entonces, ese análisis es el que algún momento yo intentaré profundizar, esa crítica a la URSS y a la izquierda en general, ¿sí? Por eso es que si bien mi psicología está alimentada por muchos de los principios básicos de Fromm y del psicoanálisis de Freud un poco, y de especialmente más que de Freud, yo he seguido a Eric Fromm y a Carl Gustav Jung. Esa es mi influencia. Y entre Jung y Fromm, pues he leído mucho más a Fromm, aunque he visto más videos y me he capacitado también sobre Jung. Entonces, mi perspectiva evidentemente está enfocado en estas corrientes del psicoanálisis, la psicología analítica, las derivaciones del psicoanálisis, la psicología humanista y todas las otras corrientes de las cuales se derivó el psicoanálisis. Y evidentemente que hay que hacer una crítica a Fromm. Y por eso es que ahí complemento muy bien con las críticas, o no todas, pero algunas de las críticas que hace Agustín Laje, este filósofo y politólogo argentino de derechas. Creo que hace un análisis interesante de la escuela de Frankfurt y de la teoría crítica. No estoy de acuerdo con Agustín Laje en el sentido de que Eric Fromm siempre fue parte de la escuela de Frankfurt, porque Eric Fromm se desvinculó de la escuela de Frankfurt. Ahí no estoy de acuerdo, pero creo que los análisis que hace Agustín Laje pues son elementos importantes en contra de la escuela de Frankfurt y en parte en contra, por ende, de Eric Fromm. Entonces hay que tomar esos principios, esas perspectivas para hacerle una crítica a Fromm, y creo que Agustín Laje en un video que tiene analizando la escuela de Frankfurt hay elementos importantes que podemos tomar. Y más allá de que Eric Fromm fue un psicólogo, yo rescato su parte filosófica. Fue un escritor, fue un filósofo, y creo que hay que seguirlo revisando, hay que seguirlo divulgando, más allá de que estemos de acuerdo en algunas cosas o en otras cosas. En mi biblioteca he ido coleccionando sus libros, he leído sus libros, he visto videos, he hecho videos sobre él, que creo que hay que seguir profundizando, porque es un psicólogo y un filósofo y sociólogo muy importante y que hay que seguirlo revisando. Hay que actualizar. Acordémonos que él murió hace 42 años, en 1980, y no hay mucha información sobre él. Sobre Sigmund Freud se ha consolidado todo un marco conceptual, escuelas, corrientes, asociaciones psicoanalíticas, hay muchos canales de YouTube especializados en Freud, en el psicoanálisis freudiano, lacaniano, etcétera. Pero lo que he visto muy poco en YouTube es algún canal que se especialice en Fromm. Hay videos en ciertos canales sobre Eric Fromm, sobre la vida y la obra de Eric Fromm, pero yo personalmente sí quisiera ir profundizando cada vez más en estos libros, en esta obra. Ojalá en un momento pueda ir coleccionando más libros de Eric Fromm. Soy un seguidor de Fromm, pero un seguidor crítico de Fromm, un seguidor crítico de la izquierda, un sector, un analista crítico del progresismo y especialmente de la izquierda y el progresismo radical. Entonces, me parece que en la obra de Fromm hay que hacer sus críticas a ese lado de Fromm. Pero sí podemos rescatar otros elementos, como el mismo budismo zen, por ejemplo, que creo que es importante. Hay este libro, El arte de amar, El corazón del hombre, creo que son obras menos políticas y más humanísticas. ¿Sí? Lo mismo, el texto, la misión de Sigmund Freud. Entonces iré profundizando en cada uno de esta obra, y creo que hay que seguir revisando sus conceptos, sus teorías, y eso lo haré progresivamente.
estén atentos a los próximos videos en mi canal de YouTube. Entonces les invito a que vayan a mi canal de YouTube, se suscriban al canal, revisen los videos que ya he hecho de From. Seguiré actualizando estos videos, profundizando en algunos elementos que creo que es importante. También les invito a que revisen mis diferentes redes sociales. Estoy en TikTok, en Instagram, Facebook, LinkedIn y pueden comunicarse a través de mi teléfono, número telefónico. Se pueden contactar, que dejo en mis redes sociales y pues les ofrezco cursos en lo que es la plataforma Udemy sobre el tema de la psicología profunda, de la filosofía, de la historia. Estoy siempre a las órdenes con cursos online en la plataforma Udemy. Con esto me despido, cuídense mucho, suscríbanse al canal de YouTube. Pasen bien, chao, chao.